vamos a resolver un ejercicio del razonamiento válido y para eso debemos seguir algunos pasos. Como primer paso tenemos lo que es la identificación de las premisas. Como podemos observar, ambas son afirmaciones que relacionan conceptos. Como segundo paso es la búsqueda de la relación lógica entre las premisas para poder construir una conclusión. Como podemos observar, en la premisa 1 nos dice las ballenas son mamíferos. En la premisa 2 podemos ver que dice los mamíferos son cordados. Entonces, por transitividad lógica, si las ballenas son mamíferos y los mamíferos son cordados, entonces las ballenas son cordados. Por lo tanto, la conclusión válida sería las ballenas son cordados. Eso sería todo. Bueno, aquí vamos a traducir del lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Las variables son P, Luis es docente; Q, Luis es carismático; y R, Luis es dinámico. La oración es: si Luis no es dinámico o carismático, por consiguiente no es docente. Entonces, en un lenguaje simbólico quedaría paréntesis, negación de R, disyuntiva, Q, cierro paréntesis, condicional, negación de P. Todo argumento lógico está estructurado en dos partes: la premisa y las conclusiones. La conclusión va a variar dependiendo de las premisas. En este caso vamos a escribir la conclusión de esta premisa. Premisa 1. El gato de María maulla cuando tiene hambre. Premisa 2. El gato de Santiago maulla cuando tiene hambre. Entonces la conclusión sería que los gatos maullan cuando tienen hambre. Ahora les voy a hablar sobre falacias, tablas de verdad y argumentos válidos. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento incorrecto que parece verdadero, pero no lo es. Son argumentos engañosos, a veces usadas para poder manipular o convencer sin lógica. Un ejemplo general de falacias es: si tuviera gripe, tendría la garganta irritada. Tengo la garganta irritada, por lo tanto tengo gripe. Esto es falso porque pueden existir otras causas. Ahora les voy a hablar sobre las falacias de antigencia. Tipos y ejemplos. Primero tenemos al ad hominem, en la cual ataca a la persona, no al argumento. Por ejemplo, no escuches a Juan, es un mentiroso. Luego tenemos lo que es argumento por ignorancia. Es que algo es verdadero, pero no se ha probado lo contrario. Por ejemplo, no se puede probar la inexistencia de Dios. Luego tenemos la apelación a la misericordia, en la cual busca lástima para convencer. Ejemplo, apruébame el examen, estoy en un mal momento. Luego tenemos lo que es la apelación al pueblo, en la cual usa emociones o prejuicios. Por ejemplo, todos saben que los políticos son corruptos. Luego tenemos apelación a la autoridad, que va a crear algo solo por quien lo dijo. Por ejemplo, el presidente dice que la economía mejora. Luego tenemos la apelación a la fuerza, en la cual usa amenazas. Por ejemplo, si no votas por mí, te haré la vida imposible. Luego tenemos causa falsa, en la cual relaciona dos eventos sin causa real. Por ejemplo, desde que tengo mi amuleto, todo me va bien. Luego tenemos lo que son falacias de ambigüedad. Estos se producen cuando una premisa tiene un significado ambiguo, provocando conclusiones erróneas. Tenemos los tipos. Primero tenemos el equívoco, en la cual esto es una palabra con varios significados. Por ejemplo, María es una heroína. La heroína es dañina. Luego tenemos lo que es anfibología, en la cual es una ambigüedad por mala estructura gramatical. Por ejemplo, un anuncio confuso sobre accesorios nuevos. Luego tenemos lo que es la composición, en la cual lo verdadero en las partes se da por verdadero en el todo. Por ejemplo, cada jugador es excelente, entonces el equipo es excelente. Luego tenemos lo que es la división, en la cual lo verdadero del todo se aplica en cada parte. Por ejemplo, el equipo es excelente, cada jugador lo es. Luego tenemos énfasis o acento. Cambiar el sentido por entonación o marcada. Por ejemplo, enfatizar violencia física para minimizar otras violencias. Luego tenemos lo que es polisemia, en la cual una palabra
es una palabra con varios sentidos que se interpreta de forma incorrecta. Por ejemplo, el hombre es racional, entonces las mujeres no son racionales. Y por último tenemos lo que es impropiedad. El uso incorrecto de un término. Por ejemplo, el equipo ganó 1.000.000. Entonces cada jugador gana 1.000.000. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio. Tenemos como premisa 1, si hace sol, entonces Maricucha va al cine. Premisa 2, no hace sol. Conclusión, Maricucha va al cine. Entonces les vamos a dar las variables. En este caso P sería hace sol y Q, Maricucha va al cine. Bueno, como podemos observar aquí hemos armado nuestra tabla de verdad. Entonces decimos, en la fila 1, P entonces Q es verdadero, porque si P y Q son verdaderos, la implicación se cumple. Negación de P es falso. La conclusión sería que Q es verdadero. Entonces, ¿son premisas verdaderas? No, porque negación de P es falso. Como no se cumplen las premisas simultáneamente, esta fila no puede usarse para refutar el argumento. Ahora vamos en la fila 2. P entonces Q es falso, ya que es la única situación que hace falsa a la implicación antecedente verdadero y consecuente falso. Negación de P es falso, pues P es verdadero en este caso. La conclusión sería que Q es falso. ¿Son premisas verdaderas? No, porque la premisa 1 es falso y la premisa 2 es falso. De nuevo, no sirve como contraejemplo. Ahora en la fila 3. P entonces Q es verdadero. Cuando el antecedente P es falso, la implicación se considera verdadera. La promesa si P, entonces Q no fue... Negación de P en este caso es verdadero. Conclusión, Q es verdadero. ¿Son premisas verdaderas? Sí, ya que la premisa 1 es verdadera y la premisa 2 es verdadera. ¿Qué muestra esta fila? Que con premisas verdaderas la conclusión también puede ser verdadera. Eso está bien para el argumento, pero no lo prueba válido por sí solo. Solo se muestra que no siempre falla. Ahora vamos a la última fila, fila 4. P entonces Q en este caso es verdadero, otra vez porque es un antecedente de P que es falso. Entonces la implicación no se viola. En negación de P es verdadero. Conclusión, Q es falso. ¿Premisas verdaderas? Sí. Tanto la premisa 1 como la premisa 2 son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Esto es importante ya que en esta fila es un contraejemplo en la cual se muestra un caso posible donde las premisas son verdaderas y sin embargo la conclusión es falsa. Por lo tanto, el argumento no es válido. Síntesis de lógica. En ese tenemos un ejemplo que dice: Diana estudia física y química o estudia lógica. Sin embargo, estudia matemática. Lo que primero tenemos que hacer es encontrar las proposiciones. En este caso, la P sería Diana estudia física. La Q sería Diana estudia química. R sería Diana estudia lógica. Y S que sería Diana estudia matemática. Para después está en el punto donde dice reemplazando por variable de las preposiciones. En este, como ya encontramos las proposiciones, lo que tenemos que hacer es solamente ya no repetir lo que dice Diana estudia lógica, química y matemáticas, sino ya se estaría reemplazando con la P, la Q, la R y la S que hemos encontrado. Para después tener el reemplazando conectivos. En este caso, los conectores que se están usando en la oración como la I, la O, sin embargo, ya se estarían cambiando con la conjunción y disyunción. En este caso, I, sin embargo, ya son conjunciones. En cambio, la O sería una disyunción. Para después tener una fórmula bien formada, que en este caso, las comas y los puntos se estarían reemplazando con las paréntesis y corchete para que tenga una mayor orden la fórmula. En este caso, la coma serían como paréntesis y los puntos como corchete. Para después y último es encontrar la mayor jerarquía, que en este caso sería la conjunción ya que está fuera de los paréntesis.
Fórmula bien formada. En este tenemos dos ejercicios que son aplicados de manera incorrecta. En el ejercicio 1, P disyunción de Q, conjunción de R. En esta hay una mal fórmula, ya que no hay una separación. Podría comenzar como P disyunción de Q o puede comenzar con P conjunción de R. Tiene que haber una separación para que sea una fórmula bien formada. En el segundo ejercicio tenemos entre los paréntesis sería P conjunción de Q negación, y después está la condicional de P. En esta hay una mal fórmula en la parte de la negación, ya que la negación tiene que estar antes de una proposición, no después de una proposición. Dada la fórmula bien formada, negación, paréntesis, P, entonces, negación de P, cierra paréntesis, determinar el número de interpretaciones e indicar qué tipo de interpretación representa. Bueno, aquí vamos a hacer la solución. Ya. Vamos a analizar negación, paréntesis de P, entonces negación de P. Y nos piden determinar el número de interpretaciones y decir qué tipo de interpretación es. Si es tautología, contradicción o contingencia. Número de interpretaciones. Aquí solo hay una proposición simple, que es P. Las proposiciones pueden tener dos valores, verdadero o falso. Entonces, el número de interpretaciones es 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Es decir, solo hay dos casos posibles, que P es igual a verdadero o P es igual a falso. Ahora, construimos lo que es la tabla de verdad. Aquí debemos analizar la expresión paso por paso. Ya. Ahí armamos la tabla, que es P, que tiene dos proposición, que es verdadero o falso. Y bueno, ahí estamos la negación de P, entonces negación de P. Ya. Ahí armamos y la explicación es que cuando P es igual a verdadero, la condicional P, entonces negación de P es falso, y al negarlo sale verdadero. Y cuando P es igual a falso, el condicional P, entonces negación de P es verdadero, y al negarlo sale falso. Como el resultado final tiene un valor verdadero y un valor falso, la fórmula no es ni tautológica ni contradicción, es contingencia. Ahora, tenemos la interpretación 1, que es P es igual a verdadero y da como resultado verdadero, por lo que es un modelo. Y en la interpretación 2 tenemos que P es igual a falso, entonces da como resultado que es falso, por lo que es un contramodelo. Como la fórmula solo tiene una expresión simple, hay dos interpretaciones posibles. Y la interpretación donde P es verdadera es un modelo y cuando P es falsa es un contramodelo. Y bueno, el esquema es contingencia. Ahora vamos a determinar los tipos de falacia y por qué en los enunciados. En el primer enunciado tenemos que el dilema para los educadores es el hecho de estar situados en esas intersecciones, como representantes de una generación que se extingue y encargados de formar una generación por venir. Es una falacia falso dilema, ya que las falacias falso dilemas consisten en proponer una disyuntiva entre dos opciones, cuando en realidad existen mucho más que no se están teniendo en cuenta, por lo que en el enunciado nos da, ya que el docente es representante de una generación de que se extingue o de venir. Ahora tenemos el segundo enunciado, que nos dice, por ejemplo, dar una vida que no sea nuestra vida ni la continuación de nuestra vida, porque será una vida otra, la vida del otro, y porque será el porvenir de la vida por venir. Es una falacia tipo circular, ya que las falacias circular, la conclusión que se quiere obtener ya está incluida en una de las premisas, y así nos dicen en el enunciado, dar una vida que no sea nuestra vida ni la continuación de nuestra vida. Ahora vamos con el tercer enunciado, que nos dice dictar clases, de donde derivan los afines dictadura y dictamen. Es una falacia de ambigüedad, ya que
Las falacias definidas son argumentos incorrectos que se basan en el uso ambiguo de la palabra o frases con múltiples significados, generando una confusión en el razonamiento. Por lo que en el enunciado dice dictar es una clase de dictadura. Y finalmente vamos con el último enunciado que nos dice aceptar que no se poseen verdades definitivas, sino vislumbres, que su única certeza es el deseo, su propia pasión. Es una falacia de autoridad, ya que las falacias de autoridad ocurren cuando se afirma que algo es verdad solo porque una figura de autoridad lo dice sin presentar argumentos o pruebas adicionales. Por lo que nos dice en el enunciado, los docentes no poseen las verdades definitivas. Ahora veremos los tipos de esquema que hay. Comenzando con el esquema de contingencia. Dada la fórmula bien formada, que es paréntesis, negación de P, conjunción, negación de Q, cierro paréntesis, bicondicional, negación de P, debemos demostrar con la tabla de verdad si es de contingencia. Tenemos, en primer lugar, la cantidad de falsedades y verdades de estas variables, en este caso P y Q. En P tenemos 2 verdades y 2 falsedades, y en Q tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Para poder resolver el problema debemos comenzar siempre por los paréntesis. En este caso sería negación de P, que es falso, falso, verdadero, verdadero, y negación de Q, que es falso, verdadero, falso, verdadero. Según la ley de la conjunción, ambas va a ser verdadero cuando ambas componentes sean verdaderas, que en este caso solamente la última sería verdadera y las demás serían falsas. Luego tenemos negación de P, que es falso, falso, verdadero, verdadero, y según la ley de la bicondicional va a ser verdadero cuando ambas componentes sean verdaderos, que en la primera tenemos falso, falso, nos da verdadero, verdadero y falso nos da falso, falso y verdadero nos da falso, y verdadero nos da verdadero. Por lo tanto, se demuestra que el esquema es de contingencia. En el siguiente ejercicio tenemos la fórmula bien formada, paréntesis, P, conjunción Q, cierro paréntesis, condicional, abro paréntesis, P, disyunción Q, cierro paréntesis. Debemos demostrar con la tabla que es un esquema tautológico. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que P es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. También se deben resolver primero los paréntesis, comenzando en este caso por la conjunción. Tenemos P verdadero, verdadero, falso, falso, y Q verdadero, falso, verdadero, falso. Según la ley de conjunción, es verdadero cuando ambas componentes son verdaderas, entonces solo la primera es verdadera y las demás son falsas. Luego, en el otro paréntesis, que es de la disyunción, tenemos igual verdadero, verdadero, falso, falso, y Q verdadero, falso, verdadero, falso. Según la ley de la disyunción, es falso solo cuando ambos componentes son falsos, entonces la última es falso y lo demás es verdadero. Ahora, según la condicional, es falso solo cuando la primera componente es verdadera y la segunda es falsa. Y como en este caso no se cumple, todo es verdadero y el esquema quedaría como un esquema tautológico. En el siguiente esquema debemos demostrar que es de contradicción con la siguiente fórmula bien formada. P, conjunción Q, bicondicional, paréntesis Q, condicional, negación de P, cierro paréntesis. Hacemos nuestra tabla y tenemos que P sería verdadero, verdadero, falso, falso, y las variables de Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Para resolverlo comenzamos con el paréntesis, que tenemos Q sería verdadero, falso, y negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Según la ley de la condicional, es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí solo cumplen la primera y todas las demás son falsas. Después tenemos P, conjunción Q, que según la ley de conjunción solamente es verdadera cuando ambas componentes son verdaderas. Entonces la primera sería verdadera y las demás son falsas. Según la ley de la bicondicional, es verdadero cuando ambas componentes son iguales.
Entonces, como ninguna es igual, se cumple que es un esquema de contradicción, ya que todas las variables vendrían a ser falsas. Ahora tenemos el ejercicio de traducción del lenguaje simbólico al lenguaje natural. En la premisa P tenemos que María estudia matemática y en la premisa Q tenemos que ingresará a la universidad. Entonces la proposición sería corchete, paréntesis, pi, condicional Q, paréntesis, disyuntiva, negación de Q, corchete, conjuntiva, paréntesis, negación de P, conjuntiva Q, paréntesis. Y eso nos da como una respuesta: si María estudia matemáticas, entonces ingresará a la universidad, coma, o no ingresará a la universidad, punto, y, coma, es falso que María estudia matemática e ingresará a la universidad. Analizaremos si las preposiciones son lógicamente equivalentes. Primero tenemos la premisa P, que dice que P es bicondicional a Q, y la premisa Q, que dice que, abro paréntesis, P y Q, cierro paréntesis, implica a P. Primero analizaremos P. El bicondicional se define como, abro paréntesis, P, conjunción de Q, cierro paréntesis, disyunción, abro paréntesis, negación de P, conjunción a negación de Q, cierro paréntesis. Por lo tanto, P solo es verdadero cuando P y Q tienen el mismo valor. Por lo tanto, no es tautología. Ahora analizaremos la premisa Q. Transformaremos el condicional. Abrimos paréntesis, P, conjunción de Q, cierro paréntesis, condicional a P. Es equivalente a negación, abro paréntesis, P, conjunción de Q, cierro paréntesis, disyunción de P. Esto se reduce a una disyunción que siempre da verdadero, por lo tanto, Q es una tautología. Como P no es siempre verdadera y Q sí lo es, las dos preposiciones no tienen el mismo valor lógico. Por lo tanto, P y Q no son lógicamente equivalentes. Semana 11, yo les hablaré sobre la simbolización o formalización de preposiciones. Primero tenemos lo que es simbolizar. Aquí tenemos lo que es el primer ejercicio, que es: si el avión tiene suficiente gasolina, entonces llegará al mediodía. Primero identifico dos proposiciones simples, que es P, el avión tiene suficiente gasolina, y Q, que es llegar al mediodía. La frase tiene la estructura sí, entonces, que corresponde a un condicional. Por eso lo simbolizo como P, entonces Q. Condicional Q. En el ejercicio 2 tenemos X es un triángulo rectángulo y Z es un paralelogramo. Identifico las dos proposiciones. P, que es X es un triángulo rectángulo, y Q, que es AZ es un paralelogramo. La palabra y me indica una conjunción, así que la simbólica es P conjunción Q. Y el tercer ejercicio es: hoy es domingo, sí y solo sí hay clases. Aquí tengo dos proposiciones: P, que hoy es domingo, y Q, que hay clases. La expresión sí y solo sí corresponde a un bicondicional. Por eso lo simbolizo así: P, bicondicional, Q. Circuito lógico. En este tenemos un ejercicio que sería: abro paréntesis, negación de P, disyunción, negación de Q, cierro paréntesis, conjunción de negación de R. Primero tenemos que recordar que cuando se refiere a una disyunción es de manera cuadriculada. En este caso sería P arriba y la Q abajo. Pero cuando se habla de una conjunción es de una manera lineal. Así que como la negación de P y la negación de Q están entre una disyunción, es de manera cuadriculada. Se comienza de una manera cuadriculada. Pero como está de una manera negativa, en la parte de arriba ya no estarían conectados, sino sería que
estarían desconectados, una línea para arriba. Y después se menciona una conjunción de negación de R. En este caso, aparte del cuadro, al lado se estaría mencionando o se estaría poniendo una línea de la negación de R. Luego tenemos el esquema lógico del lenguaje lógico. En esto ya sería una manera contraria, sino que ya estaríamos buscando su lenguaje lógico del ejercicio. En este tenemos primero un cuadrado de arriba de desconexión de negación de P y abajo Q. Está conectado con otro cuadrado que arriba sale P y abajo sería menos Q. En esta, más que todo, tenemos que volver a recordar que cuando se menciona una disyunción es de manera cuadriculado y cuando están conectados por medio de una línea sería una conjunción. Por eso sería que la P y la Q están dentro de una disyunción, pero como está conectado con otro cuadrado ya estarían también mencionando una conjunción. Igualito que el siguiente cuadro estaría una disyunción. Así que el esquema sería: abro paréntesis, negación de P, disyunción de Q, cierro paréntesis, conjunción de, abro paréntesis, P, disyunción de negación de Q, cierro paréntesis. Primero tenemos el modus ponendo ponens. Como premisa número 1 tenemos: si estudias, entonces apruebas. Como premisa número 2 tenemos: estudias, por lo tanto apruebas. Segundo tenemos el modus ponendo tollens. Como premisa número 1 tenemos: si llueve, entonces me mojo. Como premisa número 2 tenemos: no me mojé. Como conclusión tenemos: por lo tanto, no llovió. Y luego tenemos el silogismo disyuntivo. Como premisa número 1 tenemos: o tomo café o tomo té. Como premisa número 2 tenemos: no tomo café, por lo tanto tomo té.